Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de Buenas hoy. tardes. Y bueno, ahorita les voy a abrir mi pantalla. Listo, acá nos quedamos, creo yo, ¿verdad, jóvenes? ¿O alguien me recuerda? Vamos a ver si fue en esta o en otra. Listo. Estábamos platicando de... Listo, entonces estamos platicando de inhibición enzimática. Habíamos platicado un poquito de que la inhibición también pudiera, en este caso, el inhibidor pudiera aplicar como, como si se estuviera uniendo otro sustrato, ¿cierto? Cuando estamos hablando de una reacción, por ejemplo, donde hay dos sustratos que están interviniendo ahí, pues algo así, pues funciona a veces el inhibidor, ¿verdad? Habíamos mencionado un poquito de que hay diferentes tipos de inhibición. Entre algunas generales podemos mencionar la inhibición reversible y la inhibición irreversible. En el caso de la inhibición reversible, habíamos platicado o habíamos mencionado de que en ausencia del inhibidor, pues la enzima pues pudiera seguir ejerciendo su función, pero en el caso de la irreversible, pues ahí sí ya no, ¿verdad? Porque el inhibidor pues se puede unir a la enzima y pues puede ocasionar algún daño en el sitio activo de la enzima y pues bueno, en este caso pues afectarla, ¿verdad? Habíamos platicado un poquito del equilibrio, ¿verdad? Tenemos la constante de asociación que normalmente está en función de la formación del complejo enzima inhibidor, pero hablamos de disociación en la parte contraria, ¿cierto? Cuando vamos del complejo enzima inhibidor hacia la enzima y el inhibidor solitos. Habíamos hablado de que era la constante de disociación, que en este caso también va a ser la fórmula que vamos a aplicar para la constante de inhibición. En el libro de texto nos dan algunas fórmulas y nos dan algunas gráficas para cómo comparar nosotros para comparar, sí, para comparar qué tipos de inhibición hay y cómo la podemos determinar también por medio de la cinética enzimática, o sea, haciendo cálculos y todo ello. En este curso no vamos a entrar en tanta profundidad, ¿sí? Pero bueno, sí está la opción, ¿verdad? Bueno, también está entonces acá... entonces veamos un poquito respecto a la inhibición reversible. La inhibición reversible puede ser de diferentes tipos. En primer lugar, vamos a ver la inhibición reversible competitiva. ¿A qué nos estamos refiriendo con competitiva? Pues en este caso, pues el inhibidor compite por el sitio activo al igual que el sustrato, ¿sí? Entonces el inhibidor solo se puede unir a la enzima libre cuando no está con el sustrato, ¿sí? También se dice que el sustrato y el inhibidor pueden competir por la enzima, ¿verdad? Es decir, se unen al mismo sitio activo y pues generalmente el inhibidor pues es muy análogo al sustrato. De hecho, que es la base por la cual funcionan muchos fármacos jóvenes cuando se parecen o mimetizan mucho al sustrato, ¿verdad? Y de esta forma pues prefieren unirse allí. Entonces, por ejemplo, tenemos la enzima solita y aparte pues en presencia del sustrato pues puede formar el complejo enzima-sustrato y luego producto, ¿cierto? Pero si también está presente la enzima, el inhibidor se va a unir sí y solo si la enzima está libre. En este caso, pues formar el complejo enzima inhibidor, ¿cierto? Entonces, bueno, esto sería lo que pasaría con las imágenes, con una representación gráfica. Ahora tenemos la enzima y solamente tiene una posición disponible para aceptar ya sea al sustrato o al inhibidor, ¿cierto?
Entonces, si se dan cuenta acá, pues el sustrato y el inhibidor pues se van a unir en el mismo sitio, ¿verdad? Este es otro tipo de unión de inhibición reversible, jóvenes, que es competitiva. En este caso se dice que los inhibidores competitivos solo se van a unir al complejo enzima-sustrato y no solamente a la enzima libre, ¿verdad? Es decir, necesitan del complejo enzima-sustrato ya, ¿cierto? Entonces tenemos la enzima, se le une el sustrato, tenemos el complejo enzima-sustrato y acá se une el inhibidor, ¿cierto? Para formar el complejo enzima-sustrato e inhibidor, ¿sí? Si no se une el inhibidor, ¿verdad? Estaríamos hablando de que la enzima pues puede ejercer su función catalítica y pues libera el producto en algún determinado momento, ¿cierto? Entonces aquí es como de dos pasos, ¿verdad? Se une el sustrato y después del sustrato ya se une el inhibidor, ¿verdad? Y bueno, se forma el complejo enzima sustrato inhibidor en algún momento. Esta es también inhibición reversible, jóvenes, solamente que es mixta y no es competitiva. Sí, pero cuando es mixta quiere decir que los inhibidores mixtos y no competitivos, pues se suelen unir a los complejos tanto a la enzima sustrato o se pueden unir también a la enzima libre, ¿verdad? Y pues estos no son análogos al sustrato, ¿verdad? Sino que se unen en otras posiciones, ¿verdad? O no interfieren con la unión del sustrato. Y bueno, y también pueden alterar la conformación de la enzima, ¿sí? Entonces tenemos acá la enzima que puede unirse, bueno, la enzima que se une al sustrato forma este complejo y luego a este complejo enzima-sustrato se puede unir el inhibidor, ¿verdad? Para formar el complejo enzima-sustrato e inhibidor, ¿cierto? O puede que también se venga por este camino, que a la enzima sola se le una el inhibidor para comprar el complejo el enzima inhibidor y después que se pueda unir el sustrato, pero de todos modos se formaría el complejo enzima sustrato inhibidor. Ahora, por otro lado, si se ha formado el complejo enzima sustrato, sin el inhibidor, pues ya puede formar los productos, pues, ¿verdad? Entonces aquí miren, es lo mismo, ¿verdad? Ya sea solo sustrato, luego inhibidor y luego primero inhibidor, después sustrato en un determinado momento el complejo enzima sustrato inhibidor, ¿cierto? Ya sea solito o el inhibidor con este unido o libre, ¿cierto? La enzima. Bueno, veamos entonces. Hay otro tipo de inhibición, jóvenes, que es la inhibición irreversible. En el caso de la inhibición irreversible, aquí se está formando un enlace covalente muy estable del inhibidor con la enzima, a modo de que se puede destruir o puede ocasionar algún daño en el grupo funcional de la enzima, es decir, en el sitio activo de la enzima, pues al formar un enlace muy fuerte, puede como afectar sus propiedades químicas o físico-químicas y de esta forma pues puede que lo imposibiliten para que pueda recibir a sustratos. Entonces, en el caso de la inhibición irreversible hablamos de inhibidores suicidas. ¿A qué nos referimos con esto? Que normalmente el inhibidor que se utiliza para contrarrestar una enzima se dice suicida porque normalmente, bueno, en algún momento se convierte en un compuesto muy reactivo y cuando reaccionan específicamente con el sitio activo de la enzima, ya también pierde la funcionalidad de poder seguir inhibiendo a otros porque la unión o el trabajo que ha hecho pues ha sido como fuerte, ¿cierto? Bueno, este tipo de inhibición irreversible es muy importante, jóvenes, y ha sido de mucha aplicación, especialmente en el diseño de fármacos. ¿Pero por qué? Porque normalmente se dice que no son patológicos en la circulación o en el sistema o en el cuerpo, sino hasta que encuentran a su enzima específica que van a inhibir, ¿verdad? Y una vez encuentran a la enzima que van a inhibir, pues ya actúan y ya no atacan a otras cosas más, ¿cierto? Entonces, en el caso de la inhibición irreversible, en este caso, pues puede funcionar algo similar a lo que sucede con el ejemplo de la barra metálica y el equipo habla de que esta enzima pues es la varillasa, que cataliza a la varilla. No sé si ya lograron leer el ejemplo que nos da el libro. Es muy interesante porque ¿qué característica tiene este? Acá la varilla o la barra metálica es muy complementaria completamente a la enzima, ¿cierto? Pero es muy estable que forma un producto o un complejo enzima-sustrato, pero que en este caso sería inhibidor y enzima, que es muy estable, tanto que el sitio activo pues ya lo tiene muy ocupado y pues ya no va a disociarse
esta varilla para que pueda estar activo para poder recibir a un sustrato, ¿cierto? Es algo similar a esto. Entonces, bueno, los inhibidores suicidas y los diseños de fármacos, especialmente entonces con inhibición irreversible, ¿cierto? Bueno, hay tratamientos con inhibidores también, ¿verdad? Hay varios de ellos. Uno de estos es el captopril, que se usa, por ejemplo, para la hipertensión. Solo permítame un momento. Este, ok. Bueno, hablamos entonces del captopril, ¿verdad? Un medicamento para la hipertensión. ¿Quiénes de ustedes tienen, eh, bueno, les iba a preguntar quiénes de ustedes tienen hipertensión, pero bueno, y si no tienen hipertensión ahora, ¿quiénes de sus familiares tienen hipertensión? Bueno, pues porque a veces estas patologías pues pueden ser heredables, ¿cierto? Entonces, el captopril actúa como una inhibición competitiva. En este caso, em, el captopril va a inhibir a la enzima convertidora de angiotensinógeno o de angiotensina, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta enzima, ¿verdad? La enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad? Y normalmente, pues, vean, aquí tenemos, por ejemplo, eh, aquí tenemos el captopril y aquí tenemos una porción C-terminal de la angiotensina 1. A ver, entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos un sistema de control de la regulación o de la presión en el riñón, específicamente en el aparato yuxtaglomerular que se llama. No sé si han visto todos, pero está la nefrona, está la nefrona, pero entre la nefrona hay una parte que se llama glomérulo. No sé si han visto qué es el glomérulo, pero es por donde pasa la sangre inicialmente y donde empieza el proceso de filtrado, ¿cierto? Entonces, cerca del glomérulo, por una parte, en la parte superior, digamos, ahí pasa la arteriola, pasan como diferentes arterias o sistemas o vasos. Está la aferente y la eferente. Sin embargo, pues ahí hay una parte proximal en donde hay un grupo de células que están funcionando como sensores de la presión. Entonces, ¿qué pasa? En esa parte, ahí se puede, en el aparato yuxtaglomerular, se puede determinar o se puede sentir que la presión arterial se eleva. Entonces, un mecanismo que tiene el cuerpo como para contrarrestar la presión elevada, pues es, bueno, disminuyamos la renina a nivel renal, ¿verdad? Pues que esto funciona como una hormona, ¿verdad? Entonces, la renina, pues es una molécula que estimula el angiotensinógeno. Vea, todo lo que tiene el sufijo de ógeno es como precursor, ¿cierto? Como ¿qué era lo otro que hemos platicado? Como el tripsinógeno, por ejemplo, es la tripsina solamente que inactiva, sino, o sea, como precursor. Entonces, el angiotensinógeno normalmente se estimula con la renina, ¿verdad? Y de esta forma, pues, sintetizan la angiotensina 1 y después ya tenemos que la enzima convertidora de angiotensina pasa a angiotensina 1 o angiotensina 2 y posteriormente esta angiotensina 2 ya estimula a la aldosterona, que es un mineralocorticoide, jóvenes, un mineralocorticoide que es sintetizado pues por las glándulas suprarrenales, es decir, arriba del riñón, ¿cierto? Y esto pues modula o regula la presión arterial. ¿Cómo? Provocando la excreción o la retención de algunos electrolitos o algunos minerales, como cuáles, dígase del sodio, por ejemplo, el potasio, el cloro, ¿verdad? Se regula ahí un poquito esto que se está excretando en la orina. Pero entonces, ¿qué pasa cuando hay una elevada presión arterial? La renina se disminuye. ¿Por qué? Porque dicen, no, angiotensinógeno, fíjate que hay una presión elevada, entonces necesitamos que haya menos de todo esto. Entonces, se disminuye la activación del angiotensinógeno para producir angiotensina y disminuido esto, se disminuye también la enzima convertidora de angiotensina, que es esta EK o ACE que está aquí, ¿verdad? Y luego, pues entonces también se disminuye la angiotensina 2 y eso también disminuye la aldosterona. De esta forma, se disminuye la presión arterial al regular la excreción de sodio
y electrolitos, pues, para regular la presión arterial, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, la angiotensina tiene esta forma, eh, o tenemos aquí, por ejemplo, tenemos tenemos acá, permítanme, listo. Entonces, esta sería la ECA, ¿verdad? La enzima, y aquí tenemos nosotros el sitio activo, ¿cierto? Acá, porción que está cerca de la porción, vamos a ver, dice aquí porción C terminal de la angiotensina 1, y aquí tendríamos el captopril, ¿verdad? Que se uniría, que sería esta forma, esta molécula, miren, tiene aquí su ciclopenteno, o su ciclo de 5 carbonos, y aquí las otras moléculas, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, que esto lo podemos ver de forma amplificada, ¿verdad? Aquí tenemos pues la misma molécula que está acá, acá, ¿cierto? Y aquí tenemos esta molécula que está aquí, acá, ¿cierto? Entonces, en este caso, em, el captopril pues va a mimetizar a esta molécula, ¿sí? Eh, que pues sería prácticamente la angiotensina, ¿cierto? Entonces, en este caso, jóvenes, el captopril, al unirse a este sitio activo de esta enzima convertidora de angiotensina, ocupa ese espacio, ¿cierto? Vean, aquí está el ciclopenteno que habíamos platicado, aquí está el carbonilo de esta molécula que se une a esta porción del sitio activo, ¿verdad? Que originalmente pues pudiera ir aquí. Entonces, de esta forma pues inhibe que el sitio activo esté expuesto para recibir más angiotensina, ¿cierto? Y de esta forma, pues, también disminuimos el efecto entonces de la angiotensina, ¿sí? Vamos a ponerle, vamos a ver. Entonces, al inhibir a esta enzima, estamos disminuyendo también la angiotensina 2 y al tiempo estamos disminuyendo la aldosterona, ¿cierto? Que es la que nos regula, pues que es una forma como de regular la presión arterial en este sentido, ¿cierto? Entonces, bueno, si se dan cuenta, entonces el captopril pues tiene una estructura un poco similar a esta molécula diana de esta región de la enzima, ¿verdad? Y de esa forma pues lo puede inhibir. Bueno, veamos qué pasa también con el metanol. A ver, jóvenes, el producto de los alcoholes que se consumen normalmente en las bebidas alcohólicas, valga la redundancia, pues es el alcohol etílico o lo que nosotros conocemos como etanol. Sin embargo, pues hay otros tipos de alcoholes que no son de los carbonos, como por ejemplo el metanol, el propanol o el butanol, etcétera. Pero entonces solamente es el etanol el que es consumido normalmente por las personas. Aunque fíjense ustedes de que si en lugar de consumir etanol se consume metanol, el efecto pues es muy diferente. Y veamos por qué. Porque, bueno, nosotros en primer lugar aquí tenemos a la enzima ADH. Esta enzima es la alcohol deshidrogenasa. Si se dan cuenta, pues su nombre es alcohol deshidrogenasa. No me está especificando etanol, metanol, propanol, no. ¿Verdad? Pero entonces tiene la capacidad como para catalizar no solamente el etanol, sino también a otros, o en el caso del metanol. Entonces, el metanol en el cuerpo, como les estaba diciendo, es catalizado por la ADH o la alcohol deshidrogenasa y de esta forma el metanol pues produce en primer lugar el formaldehído, ¿cierto? O sí, el formaldehído. Eh, pero después de producir el formaldehído, esta puede provocar incluso la formación no solamente del aldehído, sino que también del ácido, es decir, lo vamos a oxidar un poquito más. Entonces, no solamente pasamos al formaldehído, sino que también podemos pasar eh, a el formato, que ya sería un ácido, ¿cierto? Entonces, tenemos acá el etanol, luego se oxida al momento de que se está oxidando porque está adquiriendo un enlace un enlace doble con el oxígeno, vean, este está donando los electrones y este los está recibiendo, ¿cierto? Entonces, después de haber formado el formaldehído, valga la redundancia, después va a sintetizar el formato, ¿cierto? Que es la sal, perdón, que es el ácido carboxílico, ¿verdad? Sin embargo, pues si se dan cuenta, el formato pues ya funcionaría como un ácido un poco más fuerte, ¿verdad? Entonces, que se puede disociar en hidrógeno, hidronio y formato, respectivamente, ¿cierto?
pero esta gran elevación de formato o formación de formato ácido fórmico puede elevar tanto la concentración de iones hidronio que puede provocar una acidosis metabólica en el paciente, ¿cierto? O sea, en un ratito, acidosis metabólica. Entonces, bueno, y aparte también se dice que el formaldehído, que es como un sustituyente o que es un intermediario, claro, pues si lo hemos visto acá, el formaldehído dice que también tiene la capacidad para formar o para producir ceguera, ¿sí? Entonces, uno de los tratamientos en estas patologías es, en primer lugar, el consumo o la administración de bicarbonato. Pues bueno, el bicarbonato en este sentido pues actúa como un neutralizador. ¿Pero por qué? Porque el bicarbonato es con un pH pues un poquito alcalino, ¿cierto? Entonces se administra bicarbonato, también se puede hacer hemodiálisis como para ir lavando el ácido. Y también se suele administrar etanol. Imagínense ustedes, se administra etanol, pero ¿cómo así? Pero ¿y no estaba intoxicado? Pues claro, pero entonces, ¿por qué etanol? Porque el etanol en estas situaciones pues puede funcionar como una inhibición competitiva, que en lugar de que esta enzima pues degrade metanol, ¿verdad? Y que produzca estos efectos, entonces sí se prefiere como que de que bueno, en este caso se usa etanol, pero ¿para qué? Para tratar de saturar a la enzima, ¿cierto? Se satura la enzima, pero para que no produzca el metanol, ¿cierto? O los derivados del metanol. Entonces, aquí hay un recambio de etanol para la saturación del alcohol deshidrogenasa, lo que reduce la formación de formaldehído, o sea, a partir del formato, mientras que también los riñones filtran y y excretan el metanol por la orina, ¿sí? Entonces, mientras esto está ocurriendo con el etanol, ¿verdad? Digamos, em, mientras tanto, pues está dando como más chance, ¿verdad? Para que el metanol, el formaldehído y otros, pues se puedan excretar por la orina y no haya secuelas, ¿verdad? Importantes. Vamos a ver qué más. Entonces, sí, aquí tenemos la ADH, ¿verdad? Aquí tenemos entonces que en presencia de etanol produce pues el aldehido correspondiente, que es el acetaldehido, y después pues pudiera formar el ácido acético, ¿cierto? En cambio aquí tenemos el metanol, porque digamos que no es lo que prefiere la enzima en ese caso, sino que em, pues en este caso pues que se satura con el etanol, ¿verdad? Para que no vaya a producir más metanol, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otro caso, jóvenes, otro ejemplo es el de los antiinflamatorios. Específicamente hablamos de diferentes tipos de antiinflamatorios. Están los antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, entre otros, por aquí tenemos, por ejemplo, la aspirina. La aspirina, pues, a ver, ¿quiénes han consumido aspirina acá? A ver, escríbanme o díganme cuáles son los síntomas para los cuales se dice que la aspirina funciona. Hola, ¿me escuchan o no? Anticoagulantes. ¿Qué más? Dolor de cabeza. Mm, claro, fiebres. Muy bien, listo. Solo tengo
Listo. Entonces, estábamos hablando de la aspirina, jóvenes. Muy bien por los que han escrito por ahí. Pues la verdad que la aspirina tiene diferentes funciones. Vean ustedes, esto tiene una aplicación muy importante, de pronto especialmente más para los farmacéuticos, que este, hay una enzima que se llama, bueno, veamos en primer lugar de que aquí tenemos un ácido graso, miren jóvenes. Ay, no, cuando veamos la parte de los ácidos grasos, pues vamos a conocer un poquito más de quién se trata. Este es el araquidonato o el ácido araquidónico. No sé si se recuerdan de él, que lo hayan visto en su curso de bioquímica 1. Bueno, el araquidonato pues es un ácido graso pues que está presente em, en las membranas, ¿verdad? Pero normalmente viene a partir de un fosfolípido, ¿cierto? Este fosfolípido, ¿se acuerdan que los fosfolípidos los vimos en la parte de las membranas, ¿verdad? El fosfolípido pues tiene la parte lipídica o apolar, ¿verdad? Y tiene la cabeza de grupo fosfato. Pues bueno, entonces aquí actúa en primer lugar una fosfolipasa, ¿verdad? Y esto pues ya me libera el isofosfolípido y aparte me da el araquidonato, que es la parte del ácido graso. Pues este ácido graso, pues posteriormente se puede utilizar como un precursor para otro conjunto u otro grupo de moléculas, ¿verdad? Una de esas moléculas, pues, es las prostaglandinas jóvenes. Las prostaglandinas, pues, normalmente, pues, tienen algunos efectos importantes en el cuerpo, ¿verdad? Pero normalmente tienen una función a nivel local en el tejido, pues, las prostaglandinas son cuando, por ejemplo, son las que provocan los síntomas, por ejemplo, como el dolor, el rubor, es decir, los síntomas de la inflamación, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí actúa, para pasar del araquidonato a la prostaglandina, tenemos acá esta enzima que es la ciclooxigenasa, que tiene una actividad COX, se dice, que tiene una actividad que en este caso, pues vamos a provocar acá, vamos a quitar los dobles enlaces y vamos a formar estas estructuras que son como peróxidos, ¿cierto? Entonces tienen una actividad, pues esta actividad, ¿verdad? De la ciclooxigenasa. Entonces, después acá vamos a degradar este peróxido, ¿cierto? Y esto lo hace la ciclooxigenasa, bueno, en este caso es la peroxidasa, ¿verdad? Pero en este caso, lo que va a hacer pues es quitar este peróxido de acá y esto pues puede producir, aquí tenemos la prostaglandina G2, aquí tenemos la prostaglandina H2 y aquí tenemos otras prostaglandinas y aquí también tenemos tromboxanos. Vea, ¿por qué expliqué todo esto? Pues cuando entren en bioquímica 2 pues es algo así lo que vamos a ir viendo, o sea, paso por paso de una ruta metabólica. Pero bueno, entonces, ¿por qué vimos esto? Porque, a ver, el ibuprofeno tiene la capacidad, bueno, la aspirina va a inhibir a la ciclooxigenasa específicamente. ¿Cómo? Acetilando a la serina, que es el residuo de aminoácido que está presente, por ejemplo, en el sitio activo de la enzima y que es como uno de los que actúa, ¿verdad? Entonces, miren, aquí tenemos la aspirina. La aspirina, entonces, es esta estructura que es el ácido acetil salicílico, acetilcilato, ¿cierto? Pero ¿por qué es ácido acetil salicílico? Pues bueno, mira, aquí tenemos ácido acetil, este es el acetato, ¿cierto? Y aquí tenemos el resto, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que va a pasar es que en este residuo de serina donde está un OH, aquí tenemos como la enzima, ¿cierto? Aquí esta es la enzima, una cosa súper grandísima. Y viene acá este acetil, el ácido acetil salicílico, ácido por esto, acetil pues es el que se va a quedar acá. Y vean, se une acá el acetato a este sitio activo de la enzima, ¿cierto? Entonces aquí tenemos la acetilación de la enzima, específicamente acá, ¿verdad? Y de esta forma nosotros vamos a acetilar e inhibir la ciclooxigenasa, ¿cierto? Ujú, sí. Entonces, miren, acá estamos hablando de que es la misma enzima, COX, y COX es la ciclooxigenasa. Sin embargo, esta actividad ciclooxigenasa propiamente, y esta es actividad peroxidasa, pero es la misma enzima la que está actuando, ¿cierto? Pero entonces lo que nosotros vamos a inhibir es esta actividad ciclooxigenasa y evitar la formación de esta prostaglandina, ¿cierto? Entonces, bueno, a ver, entonces, ¿qué es lo que estamos inhibiendo acá? Vean, todo lo que nosotros veamos de color como rojito, como está esto,
siempre va a ser, siempre va a evidenciar, por ejemplo, esto de color rojo, siempre va a evidenciar inhibición. Lo que nosotros miremos así, con inhibición, así, ¿verdad? Con rojo es inhibición, ¿cierto? Ahora, lo que nosotros veamos de color como verde, y lo veamos como un triangulito, pues es activación, ¿verdad? Entonces, esto es pues una clave muy importante para su curso de Bioquímica 2, ¿verdad? Y en el libro, siempre que vean esta X es inhibición, va. Entonces, de esta forma también inhibimos la formación de otras prostaglandinas y tromboxanos, ¿verdad? Entonces, los tromboxanos y las prostaglandinas, como dice acá abajo, son mediadores de la inflamación, es decir, son los responsables de las 5 fases de la inflamación, ¿verdad? Lo que significa la formación o la producción de dolor, de enrojecimiento, inflamación, ¿cierto? Así también como pérdida de la función y calor, ¿cierto? Todo eso nos producen las prostaglandinas y los tromboxanos. Entonces, con la aspirinita, pues inhibimos la formación de todas estas, ¿cierto? Y de esta forma, pues nos estaríamos quitando como esa sintomatología. Además, estamos inhibiendo los tromboxanos. ¿Cuál es la función de los tromboxanos? Los tromboxanos jóvenes tienen una actividad, vea, tromboxanos, ¿de dónde viene? Tromboxanos, ¿qué nos dice la palabra tromboxanos, jóvenes? A ver, ¿quién me propone ahí? Me suena como a trombosis. Creo que es como a coagulación, ¿no? Listo, maravilloso, sí, así es. Entonces, los trombosanos pues tienen una actividad especialmente en la coagulación, ¿verdad? Mm, entonces, si estamos inhibiendo tromboxanos, también estamos como inhibiendo parte de la coagulación y por eso también se dice que la aspirinina a veces también se la toman, por ejemplo, los que tienen presión elevada o los que dicen, ay, tengo concentrada la sangre o dicen, ¿verdad? Que es para ralear la sangre, ¿verdad? O sea, pero prácticamente lo que eso quiere decir es de que em, inhiben como la formación de trombos, digamos, pues para la gente que es como procoagulante, ¿cierto? Hay cierto grupo de personas que puede tender a eso, entonces a veces con una aspirinita, pum, se va y pues puede tener como esta actividad también, ¿cierto? Entonces, pues bueno, pues así. Entonces, sí, vean cómo la aspirina pues, puede funcionar de esas dos formas, ¿cierto? Con inhibir esta enzima y acetilar específicamente en un residuo de serina, en el caso de la ciclooxigenasa con actividad ciclooxigenasa propiamente, ¿cierto? Bueno, algo muy importante también, aquí tenemos al ibuprofeno. El ibuprofeno pues es un fármaco que también inhibe a la enzima y que acá se piensa que es por mimificación de la estructura del sustrato, ¿cierto? Pero se conoce exactamente el mecanismo por el cual el ibuprofeno pues inhibe a la ciclooxigenasa específicamente. Pero el ibuprofeno nosotros lo conocemos un poquito más como inhibidor de la inflamación. De hecho, que al ibuprofeno no se le conoce tanto como que inhiba también los tromboxanos, más la aspirina, digamos, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde está un poquito como medio curioso el efecto específico por medio del cual se mimifica el sustrato y se inhibe la ciclooxigenasa, ¿cierto? Bueno, entonces esos son algunos casos como de inhibición que podemos ver, ¿verdad? Los que ya hemos visto, alcohol deshidrogenasa, la enzima convertidora de angiotensina, también la ciclooxigenasa, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos entonces que las enzimas normalmente actúan a un pH determinado, y eso ya se los he dicho yo bastante. Normalmente el pH, el efecto del pH en la actividad enzimática y la velocidad de reacción. A valores superiores o inferiores de pH óptimo, la actividad enzimática pues puede disminuir, ¿verdad? Ya hemos platicado de esto, que la pepsina pues es una enzima que se sintetiza en el estómago y pues bueno, ahí es donde tiene su mayor actividad, o sea, a un pH como de 2, ¿verdad? Aproximadamente. Aquí tenemos la tripsina también, que la tripsina pues es una enzima pancreática, o sea que su pH de actividad es un poquito más elevado, ¿verdad? Y normalmente pues cataliza pues en el duodeno pues diferentes funciones, pero funciona específicamente en pH de 6 o 7, ¿cierto? Pero un pH de 3 su actividad es muy baja y un pH de 8 también es muy mala, ¿cierto? Y tenemos también el caso de la fosfatasa alcalina, ¿cierto? Que funciona especialmente a un pH óptimo de
8 aproximadamente. Entonces, jóvenes, esto es muy, muy importante, ¿verdad? Y es muy importante, ¿por qué? Porque las enzimas, pues a un determinado pH, pues tienen cierta carga, ¿cierto? Entonces, normalmente se dice que en ambientes ácidos, o sea, cuando el pH está bajo o cuando tenemos alta concentración de iones hidronio, lo que va a hacer es que vamos a protonar la enzima en diferentes posiciones en donde sea posible. Estas protonaciones, pues, ¿qué va a hacer? Pues que va a agregar cargas positivas a una molécula en particular, ¿verdad? Unas cargas positivas que normalmente no se tienen, ¿cierto? Esto entonces va a provocar a protonaciones no deseables en el caso de la va a provocar protonaciones no deseables en las enzimas y esas protonaciones pues pueden provocar cambios conformacionales, pueden provocar alguna cierta repulsión internamente en la molécula y pues que no pueda hacer o ejercer una actividad pues muy bien, ¿cierto? También se dice que en ambientes alcalinos sucede lo contrario, ¿verdad? Que acá en lugar de tener alta concentración de hidrógeno, pues tenemos menos hidrógeno y entonces acá vamos a tender a desprotonar lo que se pueda desprotonar, ¿cierto? Y de esa forma entonces tenemos acá que al desprotonarse adquieren cargas negativas y eso también no es deseable, ¿verdad? Porque entonces ya son cargas negativas que tienen un efecto particular, ¿cierto? Se dice entonces que la desnaturalización enzimática eh, también puede provocarse por el pH, extremos de pH, ¿cierto? Pues por lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Por la adquisición de cargas positivas o negativas al protonarse o desprotonarse completamente o en un porcentaje pues considerable. Entonces, ya hemos dicho que entonces la pepsina tiene un pH óptimo a 2, la tripsina a 7 y la fructosa alcalina a 8 aproximadamente, ¿cierto? Bueno, veamos también un poquito el efecto de la temperatura, la velocidad de la reacción y cinética enzimática. Normalmente decimos de que cuando aumenta la temperatura, la- cuando hay un incremento de cuando hay un incremento de la temperatura, ¿verdad? Puede también haber al tiempo un aumento en la velocidad de actividad de la enzima, pero hasta cierto punto, hasta cierto nivel. ¿Qué significa esto? Porque vamos a tener una velocidad como máxima. Vean, normalmente nuestras enzimas funcionan como a un pH de 37, a una temperatura de 37, ¿cierto? Y llega un momento donde, vea, se está aumentando, al aumentar la temperatura, la velocidad de acción digamos, está aumentando también, pero hasta que llega un momento máximo, porque después de este nivel, o sea, aquí hablamos de que a una temperatura de 50 grados centígrados aproximadamente, más calor inactiva la enzima, ¿cierto? Por calor. Entonces dice, más temperatura, mayor número de moléculas de sustrato con suficiente energía pueden pasar a la barrera energética, ¿cierto? Entonces, pues hay que tener como muchísimo cuidado con eso, ¿verdad? Yo les había hablado un poquito de que la fiebre también puede ser muy patológica en algunos casos o para algunas enzimas, ¿sí? Entonces, normalmente decimos de que de 35 a 40 grados, pues son temperaturas óptimas para las, son, pues para las enzimas humanas, ¿verdad? Sin embargo, ya les he dicho, va a 36 o 37, ¿verdad? Pero arriba de 40 grados centígrados, pues puede empezar a haber un determinado grado de desnaturalización, ¿cierto? Entonces, pues para que lo tomemos en consideración, ¿cierto? Bueno, jóvenes, y de esta forma, pues estamos terminando esta clase de cinética enzimática. No sé si alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto. Chequecito, chequecito. Muy bien. Mm, ok, bueno. Vamos entonces a pasar a la siguiente clase, que ya les había dicho yo ayer un poquito de cuál era. Y bueno, ahorita la montamos.
Listo, jóvenes. Vamos entonces a ver el tema de la regulación enzimática. Este tema es muy bonito también, jóvenes. Pues yo espero y creo que les va a gustar mucho. Es como una extensión del tema de enzimas, ¿verdad? Pues no digo cinética porque se me parece que no les gusta a todos, pero pues lo vimos como algo muy sencillo también, ¿verdad? Bueno, jóvenes, entonces, vean, en el caso de la regulación enzimática, todo lo que vamos, bueno, algunas de las cosas que vamos a ver involucra esto, miren. Aquí tenemos aquí tenemos, vean, vamos a ampliar esto, bueno. Ven esta seña que está aquí con la X, ¿cierto? Esto que está aquí con la X significa que el ATP inhibe esta actividad enzimática que está acá. La enzima que está aquí es la fosfofructoquinasa 1, tenemos la fructosa 6-fosfato y la fructosa 1,6-bifosfato. Catalizado por esta enzima, la fosfofructoquinasa 1, pues es la tercera enzima de la ruta, es la enzima, sí, la tercera enzima, o sea que cataliza la tercera reacción de la glucólisis. Y entonces, como es una de las ecuaciones que se regula, ¿verdad? Para regular la ruta, entonces, pues bueno, es muy sensible o es una enzima alostérica, digamos, que se ve afectada por la concentración de estos tres componentes, ¿verdad? De una u otra forma. Pero entonces, en este caso, el cistrato y el ATP funcionan como inhibidores. Este signo significa como inhibición y este signo verde significa activación. Bueno, tenemos entonces el sustrato, la enzima, el activador, ¿verdad? O el modulador. Vean, acá también vemos un poquito esta parte. Esto lo vamos a ver, bueno, lo van a ver para cuando vean la última clase de bioquímica 2, que hay una coordinación muy completa y muy excelente, precisa del cuerpo. Porque si nosotros bien estamos actuando por enzimas para ejecutar algunas actividades puntuales, todo esto es coordinado también pues por nuestras hormonas. Pues claro, ¿qué hormonas? Las de la tiroides, por ejemplo, la T3 y la T4, estas tienen una gran actividad en el metabolismo, ¿verdad? Aquí también tenemos las glándulas suprarrenales en la síntesis de los, de las, del, de la enzima que acabamos de ver, por ejemplo, ¿verdad? La mineralocorticoide, ¿verdad? Que estimula, por ejemplo, la presión. Tenemos el testículo, las gónadas sexuales, ¿verdad? ¿Cuántos rasgos no nos dan, por ejemplo, la testosterona a los varones o incluso las hormonas femeninas para las mujeres, el ciclo ovárico, ¿verdad? Y si hay alteración del ciclo ovárico, por ejemplo, o en los casos, por ejemplo, de el consumo de anticonceptivos que si bien se pueden utilizar para tratamientos de alguna disregulación, eh, también tiene efectos secundarios en algunas otras partes del metabolismo, ¿verdad? Es decir, y eso a nivel como general, ¿verdad? La hipófisis y el encéfalo pues controlan casi que todas, la tiroides, las gonadas sexuales, las suprarrenales, o sea, imagínense, ¿verdad? Y también el hambre, o sea, cosas así. Entonces, a partir de las hormonas, pues podemos regular muchas de las actividades del metabolismo. Y cuando hablamos del metabolismo, son las que se están regulando por enzimas, ¿verdad? Entonces, bueno, y esta última, vamos a ver que hay diferentes niveles de regulación, ¿verdad? O que hay enzimas que pueden ser catalizadas o reguladas al agregarle un grupo determinado, ¿verdad? No solamente un activador, un modulador que se une por ahí, sino también al agregar un enlace covalente. Bueno, entonces eso nos lleva a hablar de que en el cuerpo tenemos nosotros muchísimas enzimas reguladoras, ¿verdad? Que están emitiendo señales a nuestro cuerpo, ¿verdad? Coloqué esta imagen acá, pues porque puede funcionar como que algunas enzimas dicen, hey, stop, muchísimo producto, ya, bájale. Tenemos también estos que son como los activadores, ¿cierto? Entonces, en el metabolismo celular hay grupos de enzimas que funcionan en rutas secuenciales para llevar a cabo un proceso metabólico determinado. Eh, entonces, el metabolismo celular, grupo de enzimas con rutas secuenciales. Una ruta metabólica, entonces es cuando después de una enzima viene otra y que esta otra actúa con el producto del anterior y así sucesivamente, ¿cierto? Y si todas funcionan bien, pues vamos a obtener el producto final. Entonces, hay diferentes rutas metabólicas
bueno, están las rutas catabólicas, que son las que degradan, ¿verdad? Degradan o u oxidan normalmente. Yo digo degradan, pues porque entonces pasamos de moléculas complejas a moléculas cada vez más pequeñas, pero en todo ese proceso se están oxidando. Y tenemos las rutas anabólicas, que normalmente son las que construyen. Recordémonos de Anita o de Ana, ¿verdad? De que es como muy fuerte, y entonces se construye a partir de moléculas pequeñas, construye biomoléculas muy grandes, ¿verdad? Y que entonces necesitan inversión de energía, o sea que son energónicas, y al tiempo pues eh, son de tipo reacciones reductoras, ¿verdad? Entonces aquí son oxidativas y las catabólicas aquí son reductoras normalmente. Entonces acá un producto de una reacción se convierte en el sustrato de la siguiente reacción y así sucesivamente. También se dice que siempre hay una o más enzimas que tienen un mayor efecto en la velocidad de la secuencia global de las reacciones. Es decir, en las rutas metabólicas. Ya les había dicho yo que en el caso de la glucólisis, ¿cuántas enzimas tenemos reguladoras, jóvenes? Ya se las he dicho anteriormente. A ver, ¿quién? Sí, se lo he dicho como unas 3 veces. 4 tal vez. Muy bien, Jacqueline. Son 3 las enzimas reguladoras en el caso de la glucólisis, que es una ruta metabólica que tiene 10 enzimas, ¿cierto? Entonces, normalmente se dice que una enzima reguladora va a mostrar una actividad catalítica mayor o menor en respuesta a ciertas señales. Es decir, esta pues es la que permite como regular o controlar toda la ruta metabólica, ¿cierto? Y que entonces va a responder a ciertas señales o a concentraciones elevadas de ciertos metabolitos, ¿cierto? Que va a decir algo así como, bájale, o apúrale, ¿verdad? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, esto permite que las células puedan adaptarse a las necesidades cambiantes en cuanto a energía y biomoléculas requeridas para su crecimiento y para la preparación o la reparación de sus componentes. A ver, jóvenes, es decir, ahorita estamos aquí sentaditos, bien, gracias, probablemente tomando agua pura o tomando café, alguien tomando una gaseosa o sosteniendo, estar atentos, pues, qué sé yo, con algo más dulce como una dona, Jesús, o una cosa así, va, súper dulce, no importa. El asunto es de que si estamos consumiendo dulce, por ejemplo, bueno, tenemos un estado, por ejemplo, de llenura, de satisfacción, sí, estamos muy bien, nuestro cuerpo trabajando así como, bueno, hay energía, glucosa, carbohidratos, a ver, decía una compañera de trabajo, calorías. Me parece muy chistoso porque hace unos 2, 3 días, unas compañeras iban a pedir McPatatas y dice una de ellas, dice otra, ¿verdad? Que está ahí que ni siquiera iba a pedir, pero, ay, no, las McPatatas tienen 1000 calorías, imagínense ustedes. Y nosotros así como, 1000 calorías. A comparación de las papas que tienen como 300, una cosa así. De ahí buscamos y parece que era un poquito menor, pero el asunto es de que sí, mientras nosotros consumamos compuestos azucarados o, ¿verdad?, con grasa, dependiendo de la forma de hechura, pues bueno, son esa energía que tiene nuestro cuerpo, entonces nuestro cuerpo trabaja en, bueno, degrademos esto, ¿verdad? Y almacenemos toda esta energía que nos están mandando, ¿verdad? Y va creciendo, por ejemplo, nuestro tejido graso, ya sea con azúcar o dependiendo de lo que estemos consumiendo. Y así, tranquilitos, ¿va? No pasa nada. No se usa, pero ¿qué pasa? Si de repente vienen acá y de repente sentimos que se nos está quemando algo, ¿verdad? O que se está quemando una parte de la casa, qué sé yo. ¿Y qué pasa en ese momentito, jóvenes? Pues nuestro cuerpo empieza a activarse. No, prestamos atención, nos paramos, que vamos, que corremos, que traemos agua, que vamos a los bomberos, que qué sé yo. Entonces, en ese momentito, el estado metabólico de la persona cambia completamente. O como quien dice, nosotros estamos caminando tan campantes en la calle y de repente vemos que vienen 2 personas y que tienen como una gorra, tienen como una cosa aquí medio tapada, ¿verdad? Y de repente veo que se están acercando a mí. ¿Y qué hacemos? Corremos o empezamos a sudar, nos ponemos rojos, hacemos lo que sea o nos van a saltar en el semáforo. En un momento determinado, jóvenes, nuestro estado puede cambiar, ¿cierto? A veces pues, solamente puede ser con una llamada, ¿cierto? O con cualquier cosa. Entonces, estas necesidades
cambiantes de energía, pues pueden ser así. A lo largo del día, pues podemos tener bastantes. Tal vez yo ahorita les estoy diciendo algunos casos muy extremistas, pero que pueden pasar, claro que sí. Pero, a lo largo del día tenemos esto, ¿verdad? O lo que les decía yo en algún determinado momento, ¿qué pasa si por ejemplo, yo estoy acá, por ejemplo, con ustedes y tal vez no he almorzado? ¿Qué necesidad de energía tiene mi cuerpo? Chicas, mi estómago estará así necesitando comida, por ejemplo, eh, pero a la vez o al mismo tiempo con una necesidad de energía de cualquier forma. Entonces ahí probablemente nuestro tejido graso está diciendo así como, bueno, ahí va grasita para que se utilice como sustratos energéticos. Bueno, entonces todo esto cambia constantemente o cambia pues a lo largo del día y fluye, ¿verdad? De formas diferentes. Entonces, todo esto permite entonces que las células puedan adaptarse a las necesidades cambiantes de energía en diferentes momentos, ¿verdad? Así como también cuando estamos descansando, cuando estamos durmiendo, por ejemplo, nuestro cuerpo se está reparando, se están formando unas biomoléculas un poquito más grandes. Eh, en la noche, mientras nosotros descansemos bien o lo suficiente, el tiempo que tenemos que dormir de 7 horas aproximadamente, pues nuestro cuerpo se repara muy bien. Pero yo solo estoy durmiendo unas 4 horas, por ejemplo, o 3. ¿Creen ustedes de que nuestro cuerpo se va a reponer adecuadamente? Pues la respuesta es que no, ¿verdad? Entonces, también por eso es importante que dormamos bien. Pero entonces hasta en la noche hay algunos requisitos de energía pues diferentes, ¿verdad? Para reparar y para crecer. Bueno, entonces hay diferentes tipos de regulación, ¿verdad, jóvenes? Esos son mecanismos de regulación que vamos a ver. Una de estas modificaciones una de estas regulaciones es por enzimas alostéricas. Cuando yo hablo de enzimas alostéricas, pues ya hemos hablado un poquito de esto, creo, o por alosterismo, estas enzimas pues funcionan pues por medio de una unión reversible. Vea, enzimas alostéricas, unión reversible, eh, de tipo no covalente, esto es muy importante, no covalente de compuestos reguladores. Es decir, estos nosotros lo denominamos como moduladores alostéricos o efectores alostéricos, que simplemente por el hecho de aumentar la concentración en un determinado compartimento celular, pues ya pueden ocasionar un tipo de modificación en la enzima. Por esa modificación es más que todo una modificación conformacional. A ver, como lo que habíamos visto en esta diapositiva, vea. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ATP, ¿verdad? Que va a inhibir a esta enzima, ¿verdad? Y entonces va a inhibir a la fosfatocrinasa, ¿verdad? Que va a pasar de la fructosa 6-fosfato a la fructosa 1,6-fosfato. A ver, pensemos un poquito. Si yo elevo el ATP, se inhibe esta enzima. El ATP en elevadas concentraciones, ¿qué me puede decir en la célula? Que tenemos suficiente disposición de energía o que nos hace falta energía. ¿Qué creen ustedes? ¿Es suficiente? Que hay bastante o que hay suficiente. Entonces, en ese sentido, jóvenes, la ruta de la glucólisis que estamos pasando de glucosa, piruvato y el piruvato acetilcoenzima y la acetilcoenzima que pasaría al ciclo de Krebs para producir electrones y estos electrones para producir ATP. Pero si tenemos mucho ATP, ¿qué va a decir? Hey, glucosa, detenete, glucólisis, detenete, tenemos mucho ATP, ¿cierto? Entonces, se disminuye la glucólisis para no producir tanto en este sentido. Entonces, que se activen otras rutas, por ejemplo, para la síntesis de ácidos grasos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es ahí, ¿verdad? Por una elevada concentración del ATP que puede provocar cambios conformacionales en enzimas, ¿cierto? Entonces, bueno, pero entonces provocan cambios, ¿verdad? Cuando digo cambios conformacionales, recordémonos cuando las enzimas están cambiando, ¿verdad? Hagan ustedes así, pues, porque como un ejemplo de que las enzimas modifican y de esta forma, pues, van modulando su actividad. Entonces, normalmente estos reguladores se dice que son metabolitos pequeños o puede ser algunos cofactores, ¿cierto? Los que puedan actuar como como moduladores o efectores alostéricos. Importante el término del alosterismo, ¿cierto? Em, Acá también tenemos otro tipo de regulación, que es el tipo de modificación covalente. Ya les había mencionado esto un poquito, ¿verdad?
que, por ejemplo, cuando viene un grupo funcional y se une a la enzima, pero este es, si estamos hablando de que es covalente, es porque hay un enlace un poquito más fuerte, no solamente por la concentración que está allí, ¿cierto? Entonces es una modificación covalente reversible. ¿Qué significa esto? Que así como se puede unir un grupo fosfato, por ejemplo, así también se puede quitar cuando las condiciones de la célula pues, van cambiando, ¿cierto? Pero es una modificación covalente. Hay otros que modulan la actividad de las enzimas propiamente, es decir, a las enzimas que ya están presentes, solo van modulando su actividad o las secuestran o algo así les puede ir a afectar, ¿cierto? Bueno, aparte también están los que estimulan o inhiben cuando se unen algunas proteínas reguladoras, que son otras proteínas, digamos, ¿verdad? Que se van a unir en la, que se van a unir en la, que se van a unir a la enzima y de esta forma pues la pueden como, como regular también, ¿sí? Vean, jóvenes, vamos a colocar el cablecito que todos los días colocamos. Dice, por último, otros se activan cuando se eliminan pequeños segmentos por una escisión proteolítica. ¿Qué es una escisión proteolítica, jóvenes? A ver, ¿qué es una escisión proteolítica? Cuando se quitan grupos proteicos. Muy bien. Cuando alguna proteína particular le estamos quitando un fragmento, ¿cierto? Pues entonces, y al quitarles el fragmento, ¡boom!, se activan. Un ejemplo de estos, ¿cuál puede ser? El tripsinógeno, por ejemplo, el angiotensinógeno que acabamos de ver hace un ratito, ¿cierto? Entonces, por escisión proteolítica se activan, o como también funcionan los factores de la coagulación, ¿verdad? Que lo vamos a ver en un ratito, ¿verdad? Entonces, vean, aquí solamente aquí hemos visto 1, 2, 3, 4, 5 mecanismos. Y acá, cuando modulan la actividad enzimática, pues probablemente tengamos algunos más. Lo vamos a ver en una de las imágenes en un ratico. Entonces, hay otros factores que afectan la regulación, ¿verdad? Uno de estos es por la disponibilidad del sustrato. Bueno, obviamente, ¿verdad? Si no hay sustrato, ¿qué vamos a regular o catalizar, cierto? O, por ejemplo, cuando hay la acumulación de un producto determinado, como les decía yo hace un ratito, cuando hay un aumento en el ATP, puede inhibir una enzima, pero cuando hay un aumento, por ejemplo, del piruvato, puede que me inhiba otra enzima también. Entonces, acumulación entonces de productos según la dirección de la reacción, pues pueden provocar inhibiciones en las enzimas previas, ¿cierto? O también cuando hay diferentes sustratos, ¿verdad? Que puedan estar como ahí afectando la actividad de una enzima en particular. Otra es las variantes cinéticas, que son propias y características de cada enzima, como la velocidad máxima y la Km. Ya les había yo mencionado que, por ejemplo, hay 4 enzimas que catalizan la glucosa en el cuerpo, 4 isoenzimas, porque también vamos a hablar de eso. Bueno, por aquí está. Pero entonces cada una de estas pues tiene diferentes capacidades de velocidad máxima y de Km. Pero estas son características o variantes cinéticas propias de cada enzima, que pueden llegar a saturarse con determinadas concentraciones también del sustrato, ¿cierto? Entonces, variantes cinéticas, o sea, velocidad máxima y Km propias de cada enzima. Eso también, y también la concentración de la enzima, obviamente. Si yo no tengo mucha enzima, pues entonces, ¿cómo vamos a catalizar esto? Y si tengo suficiente enzima, pues bueno, cataliza. Entonces, vean, ¿qué factores me pueden a mí afectar en la concentración de la enzima, jóvenes? A ver, ¿qué factores? Aquí, solamente con esta partecita hay otros más, vean. Uno, dos, tres, podemos enlistar muchas cosas que me pueden afectar en la concentración de la enzima. A ver, jóvenes, concentración de la enzima, ¿qué factores creen ustedes que me pueden afectar acá? Tal vez factores patológicos, ¿no? Pero ¿cómo qué? La temperatura, La temperatura me afectaría en la concentración de la enzima, en la cantidad de enzima que hay. pH, eso sería en la actividad de la enzima, ¿verdad? Pero que pudieran afectar, digamos, el estado en el que esté con cargas
Bueno, vamos a ver ahorita algunos efectos de la concentración de la enzima. Otro es jóvenes factores de la regulación, son las isoenzimas que están presentes, que hay para una actividad enzimática, pues hay diferentes isoenzimas pues que cumplen la misma función, pero pueden tener diferente, pero pueden estar como de diferente origen genético, ¿verdad? Entonces hay enzimas que tienen algunas diferencias y similitudes que las vamos a ver en un ratito. Y lo otro es en la diferenciación celular. Pues, por ejemplo, hay enzimas que catalizan la glucosa o que la fosforilan, por ejemplo, pero que, tienen una diferente función o tienen como una diferente capacidad, por ejemplo, las que están en el hígado y las que están en el músculo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, algunos de estos factores están amarrados, ¿verdad? Como las variantes cinéticas, que por ejemplo, hay algunas isoenzimas tienen diferentes velocidades máximas y algunas de estas dependen pues por el tejido donde se encuentran, ¿cierto? Entonces, bueno. Veamos entonces en primer lugar el efecto que causan las isoenzimas. Pues bueno, las isoenzimas pues son proteínas diferentes que catalizan la misma reacción. ¿Qué significa esto, jóvenes? Son proteínas diferentes, pero catalizan la misma reacción, o sea que pueden llamarse igual, ¿verdad? Pero son proteínas diferentes, sintetizadas por diferente gen. Estas formas múltiples pueden encontrarse en la misma especie, ¿cierto? En el mismo tejido o incluso en la misma célula. Interesante esto. Las diferentes formas o isoformas de una enzima generalmente pueden diferir en propiedades cinéticas o reguladoras, lo que les decía yo hace un ratito, ¿verdad? Velocidad máxima, Km, y por cuáles son sensibles de regulación, ¿cierto? El cofactor que utilizan. Y en otro caso también pueden diferir en su distribución subcelular. También si son como solubles o están ligados a la membrana o a otra cosa. Por ejemplo, hay una enzima que participa en la gluconeogénesis, que es en la síntesis de glucosa nueva, que por ejemplo hay una enzima o hay una enzima que tiene como una isoenzima que actúa en la mitocondria y otra que actúa en el citosol, pero tienen la misma función, solamente que en dos posiciones, en dos organelos diferentes, ¿verdad? Y tienen su propia actividad cada uno, ¿cierto? Entonces, también se dice que pueden tener secuencia de aminoácidos similares, vea, similares, pero no idénticas. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando de que son proteínas diferentes, ¿cierto? Aparte también comparten un origen, normalmente pues pueden compartir un origen evolutivo en común, ¿verdad? Esto pues podría significar que catalizan entonces la misma reacción, pero tienen una estructura diferente y hay obviamente variantes genéticas de la enzima, ¿cierto? O sea que no es como el mismo gen que las esté sintetizando. Y por otro lado también, o sea que obviamente también son o podrían ser genéticamente independientes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues aquí tenemos el caso de una enzima que es una enzima, por ejemplo, tetramérica, que tiene, por ejemplo, dos posibles subunidades. Veamos acá. Aquí tenemos, por ejemplo, la lactato deshidrogenasa. Esta es una enzima, bueno, es una enzima tetramérica, la LDH, pues es muy común. Yo creo que se hablaba de la LDH, no sé si la semana pasada. En algún momento les hablé de la lactato deshidrogenasa, es una reacción, es una enzima que cataliza reacciones óxido-reducción, ¿cierto? Por ahí está implicado el lactato, ¿verdad? O el ácido láctico, que bueno, que normalmente el ácido láctico se puede formar en algunas células en donde hay anaerobiosis, como por ejemplo lo que sucede en algunas ocasiones en los eritrocitos o en las células musculares, pero en las células musculares donde hay un ejercicio o una actividad intensa, ¿verdad? Tanto que puede provocar ambientes o reacciones o metabolismos con una baja cantidad de oxígeno, ¿verdad? Entonces, bueno, pero cuando hay un exceso de su utilización, por ejemplo, pues puede provocar un estado de poco oxígeno, ¿verdad? Y esto pues puede provocar ácido láctico y este ácido láctico pues es lo que puede generar como algún resentimiento muscular, ¿verdad? Y pues por eso nos duelen los músculos cuando vamos al gimnasio, por ejemplo, ¿verdad? Después de no haber ido por muchísimo tiempo. Bueno, entonces hablando de la LDH, es una enzima tetramérica, o sea que está conformada por 4 subunidades y que tiene entonces, puede tener combinaciones posibles de cadenas H
o sea, estas son cadenas polipeptídicas. ¿Se acuerdan de las cadenas polipeptídicas? ¿Verdad? Que cada una de estas pues está conformada o sintetizada pues, a partir de un gen particular. Ah, pues mira, tenemos dos cadenas, ¿verdad? Dos cadenas posibles, pero 4 de ellas. Entonces, las cadenas son H y M. Estas pues fueron descritas pues por donde se vieron que predominaban, ¿verdad? H pues viene de corazón en inglés, ¿verdad? Y también IM pues viene de músculo también en inglés, ¿verdad? Por la inicial. Entonces quiere decir que la H probablemente está predominante en el corazón y la subunidad M está predominante en el músculo. Pues claro que sí. Entonces, la combinación de estas dos cadenas polipeptídicas, ¿verdad? Y tienen que haber 4 al tiempo, puede provocar 5 isoenzimas diferentes. Y aquí están. Bueno, entonces estas pues van variando en su localización y también tienen valores diferentes de velocidad máxima y de Km, y también tienen interconversión específicamente entre lactato y piruvato. Ay, pues es que el piruvato ya lo hemos mencionado hasta el cansancio. Pues claro, el piruvato es el producto de la glucólisis. O sea que después del piruvato, en ambientes de poco oxígeno o en ambientes anaeróbicos, ¿verdad? No había usado el término anaeróbico porque no es como que sea en ausencia completa del oxígeno, sino en ambientes como de hipoxia o de anoxicidad. Hay otro término ahí. En ambientes anóxicos hay otro término por ahí. Entonces, puede ser que pasamos de piruvato y a lactato. A ver, en este caso, pues podemos pasar de piruvato a lactato. No sé si han escuchado ustedes la fermentación láctica. Pues bueno, pues actúa ahí la lactato deshidrogenasa, pero eso pudiera ser el microorganismo, ¿cierto? Pero acá también pudiera se puede dar esta reacción también en algunos tejidos, como les estaba diciendo, ¿verdad? Pero especialmente, ¿por qué? Si les he dicho que la lactato deshidrogenasa es una reacción óxido-reducción. A ver, ¿dónde está la lactato deshidrogenasa? No tenemos acá su ecuación química. Bueno, investiguen por favor cuál es la ecuación de la lactato deshidrogenasa, pero van a ver que, porque les decía yo que es una deshidrogenasa, es una reacción óxido-reducción, y lo que va a hacer entonces es que de lactato podemos pasar a piruvato y al tiempo estamos reduciendo el piruvato al lactato. Pero bueno, vean cuál es el tipo de la reacción, pero entonces uno de los objetivos es como regenerar los transportadores electrónicos, específicamente el NADH, ¿cierto? Es decir, en la reacción de la glucólisis estamos produciendo NADH. O sea, a partir de NAD producimos NADH, pero entonces de piruvato a lactato utilizamos NADH y regeneramos el NAD, ¿verdad? Para que después continúe la glucólisis, ¿verdad? Y entonces de esta forma pues podemos, bueno, tener un producto en particular, ¿verdad? Bueno, estoy desviándome un poquito del tema, pero bueno, quiero como darles como una ampliación en todo esto. Bueno, entonces, jóvenes, aquí tenemos, por ejemplo, las diferentes isoenzimas. Tenemos la LDH1, la 2, la 3, la 4 y la 5. A ver, veamos que, por ejemplo, la LDH1 y 2, pues la 1 es la que tiene las 4 subunidades H. O sea, la H la que se encuentra como en el corazón, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta en dónde encontramos a la LDH1, vemos que esta se encuentra en el miocardio, que es el miocardio en el tejido cardíaco, en el tejido muscular cardíaco, también está en el eritrocito, en el riñón y en el páncreas, ¿cierto? La LDH2, que tiene 3 H y una M, está también en el miocardio, eritrocitos y riñón, ¿cierto? Ahora, vámonos a la otra parte, la LDH5, esta tiene 4 unidades M, o sea, todas M, y está presente en hígado y en el músculo esquelético. Ven ustedes, hígado y músculo esquelético, ¿cierto? Ahora la que tiene 3, la LDH4 que tiene 3M y una H, está también en músculo, hígado esquelético, y la que tiene mitad y mitad, ¿verdad? O sea, la LDH3 está en páncreas, pulmón, leucocitos, es decir, tejidos diferentes a los que se encuentran tanto estas como estas, ¿cierto? Bueno, entonces, la LDH entonces se puede elevar en diferentes patologías. Unas se pueden elevar especialmente en patologías como por ejemplo en el infarto o al miocardio, es decir, cuando tenemos
una obstrucción a una parte del tejido en el tejido cardíaco, que quiere decir que no le llega oxígeno. Entonces, en algún determinado momento, si no hay oxígeno, pues no hay ATP, o sea que lo que mirábamos de la contracción muscular la otra vez, pues no se da, ¿verdad? En el músculo, en el corazón, ¿verdad? No hay latidos, o hay una porción que puede ir fallando, ¿cierto? Entonces, se elevan algunas enzimas. Y esas enzimas sirven para el diagnóstico del infarto o del miocardio. Entonces, la LDH se eleva allí, ¿verdad? Pero vea, también la LDH se puede elevar en hepatitis. ¿Pero por qué? Pues que es que, claro, hay una isoenzima que está presente en el músculo. Bueno, de hecho, son 2 isoenzimas. A ver, ¿qué es lo que pasa en el laboratorio? Esto es una aplicación un poquito más para COES de pronto. ¿Por qué? Porque nosotros en el laboratorio solo determinamos el LDH. No sabemos si es la del corazón, la del hígado, la del páncreas. Es decir, se eleva la LDH y nosotros ya sabemos de qué puede ser una afectación de todos estos tejidos, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que hace y qué es lo que nos ayuda para llegar a un diagnóstico? Pues bueno, la correlación que se eleva la LDH, que se eleva la transaminasa SAT, la LAT, y también se eleva la GGT, la fosfatasa alcalina. Ah, bueno, esto ya me indica una patología hepática, por si solo se eleva la LDH, la fosfatasa alcalina y las transaminasas pues no se elevan. Ah, bueno, sí se eleva una, la SAT, por ejemplo, y luego se eleva la mioglobina, por ejemplo, la mioglobina sí, la que hemos estudiado antes y que está en el tejido muscular. Entonces ya pudiéramos estar pensando en un infarto, ¿cierto? Pues bueno, claro, eso no solamente por resultados de laboratorio, sino que está acompañado de dolor, de otros síntomas, ¿verdad? Como un electrocardiograma, de otros exámenes como el electrocardiograma, etcétera, etcétera. Veamos, entonces aquí tenemos la exoquinasa, vea, la enzima que hemos estado platicando hasta el cansancio. Bueno, ya tienen que saber para qué sirve. La exoquinasa, y si no, vean cuáles son las isoenzimas de la exoquinasa, por favor. Busquémosla. La exoquinasa, pues, tiene isoenzimas, en este caso, pues, tiene diferentes puntos de saturación, las isoenzimas, ¿cierto? Por ejemplo, la exoquinasa 4, esta tiene un km elevado, ¿verdad? Y dice que se puede encontrar hemisaturada a 10 milimolar de glucosa. Entonces ya hemos platicado un poquito de que la concentración de sanguínea de glucosa es de 4 a 5 milimolar, lo normal en circulación sanguínea. Lo que significa que si yo digo que la exoquinasa 4 está hemisaturada a 10 milimolar, ¿qué significa que esté hemisaturada, jóvenes? ¿Qué significa hemisaturado? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿A qué se representa? ¿O a qué valor podría representar? Nadie habla. No es que está parcialmente saturada o casi como que al 50% de su capacidad. Listo, precisamente es al 50%. O sea que nos está hablando de el valor casi que del km, ¿cierto? Entonces, miren, aquí tenemos la exoquinasa 4. Aquí tenemos que, por ejemplo, tenemos como, yo voy a colocar que la actividad máxima de la enzima está aquí, ¿verdad? En este caso, en la exoquinasa 4. Y que entonces la capacidad media pues puede encontrarse como por acá, ¿cierto? Bueno, no puede, sino que está acá, hemisaturada a un valor de 10, ¿verdad? ¿Qué significa? Que esto es como un km, ¿cierto? El km de la exoquinasa 4 es de 10. Sin embargo, tenemos la exoquinasa 1, que por ejemplo está en el en el músculo, y que se dice que el valor de km es de 0.1 milimolar de glucosa. Es decir, en un decir Jesús, ¡pum!, ya llegamos a la actividad media de esta, ¿cierto? A ver, ¿por qué es esto importante, jóvenes? ¿Qué significa? A ver, la exoquinasa 1 está presente en los miocitos, en los tejidos musculares. Lo que significa que si está hemisaturada a un valor de 0.1 milimolar, lo que significa que a una concentración sanguínea de 4 o 5, el músculo está usando y consumiendo glucosa. Se satura a 0.2 milimolar aproximadamente, y pues el músculo está usando y catalizando glucosa, no importando casi que cómo está la glucosa en la circulación sanguínea, ¿cierto? En el caso de los hepatocitos,
vean, a una concentración normal de glucosa 4 o 5, ay, tiene una actividad como muy bajita, ¿cierto? O sea que está, o sea, esto, la KM es a 10, pero a una concentración de 4 o 5, ¿cómo se encuentra la actividad de la exoquinasa 4, jóvenes? En el hígado, a una concentración normal de glucosa. ¿Cómo es esta actividad? Les digo 4 o 5, pues porque aquí está el 5, ¿cierto? ¿Cómo es la actividad de la exoquinasa 4, jóvenes, a concentración normal de glucosa en la sangre? Jóvenes, es baja, claro. Ah, pero ¿qué pasa después de una comida copiosa? A ver, los que nos dimos un almuerzón, Pérez, como dijéramos en buen chavín, y comimos carne, que comimos, qué sé yo, arroz, tortilla, madre santa, y comimos gaseosa, comimos aderezo encima, todos esos aderezos que tienen una cantidad exacerbada de azúcar, refresco, ¿qué más? Hasta comimos postre, madre santa, la glucosa pues se puede elevar como a unos 8, 9 o 10. Ah, pues la actividad sube, la actividad pues puede subir más, pero aún así no llega a su capacidad máxima, ¿cierto? Pero entonces la actividad va a subir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en pacientes diabéticos que la glucosa puede elevarse hasta un valor de 300? Ah, bueno, la actividad pues sí puede llegar a subir demasiado. Pero vea, sube demasiado, pero entonces, ¿qué es lo que hace la glucokinasa en el hígado? Bueno, tenemos mucha glucosa, la metabolizamos, entramos en el proceso de la glucólisis, formamos piruvato, formamos acetilcoenzima, y esta acetilcoenzima que hacemos, fácil, sinteticemos ácido graso, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, la función de la exoquinasa en el hígado es la primera reacción de la glucólisis, pero para formar un producto que me sirva para almacenar toda esa energía en el hígado, cosa que el hígado es como muy generoso en ese sentido, ¿cierto? Porque si hay un exceso de glucosa, la utiliza y la degrada o la metaboliza para almacenar toda esa cantidad de energía. Pero en el caso de los miocitos, necesitan la glucosa para subsistir, para moverse, para caminar, para estirar, para ir, venir, etcétera, etcétera. Imagínense los miocardiocitos también, ¿cierto? Necesitamos energía constantemente, no nos podemos quedar sin energía, ¿cierto? Entonces, bueno, pues tiene dos funciones la misma enzima, ¿cierto? Pues todo para hablar de esta exoquinasa. Bueno, jóvenes, hablemos un poquito más de la diferenciación celular también. Con respecto a la diferenciación celular, todos estos tejidos pues tienen funciones diferentes. En este caso dice que la diferenciación celular pues permite optimizar procesos en organismos celulares, procesos especializados por cada tejido. Vean, ya habíamos platicado un poquito de que el hígado este tiene la capacidad para procesar grasas, carbohidratos, proteínas de la dieta y también sirve para sintetizar y distribuir lípidos. Sintetiza y distribuye lípidos, pues claro, el exceso de azúcar que consumimos, bueno, lípidos. También cuerpos cetónicos que degradan los lípidos en inanición y también la glucosa, distribuye glucosa para otros tejidos. Saben que el hígado tiene la capacidad de almacenar glucosa en el glucógeno que hemos practicado antes. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el cuerpo necesita glucosa, pues le dice al glucógeno, y dame algunas de glucosa. Entonces vienen y se está liberando moléculas de glucosa. ¿Y qué es lo que hace el hígado? Liberarlas a la circulación sanguínea. ¿Pues para qué? Para que puedan actuar otros tejidos como cuáles, como un músculo esquelético, por ejemplo, ¿verdad? Que usa ATP para realizar trabajo mecánico. ¿Y el ATP de dónde lo vamos a consumir? ¿De dónde lo vamos a requerir? Pues claro, de las diferentes moléculas que estamos produciendo en otros tejidos como estas, ¿verdad? También otro es de que convierte el exceso de nitrógeno en urea y esta urea que la hace el hígado, por ejemplo, la excreta como en la orina, ¿cierto? Entonces, así también tenemos que el intestino delgado tiene la capacidad de absorber los nutrientes que nosotros consumimos en la dieta. La vena porta, por ejemplo, que se encarga de llevar los nutrientes desde el intestino al hígado, ¿verdad? El páncreas tiene una función muy importante. El páncreas tiene una función especialmente hormonal, en donde sintetiza insulina, glucagón. Es decir, la insulina y el glucagón son las hormonas que van a
a decirle a los demás órganos qué hacer con el exceso o con la poca glucosa que tiene. Es decir, exceso de una comida copiosa, viene la insulina y como quien dice, hey, almacenemos toda esta glucosa de una u otra forma, ¿verdad? Entonces activa, estimula ahí receptores de la glucosa y enzimas también. Pero si no tenemos glucosa, entonces ahí actúa el glucagón. ¿Y qué es lo que hace? Hey, glucógeno, envíanos glucosa, ¿cierto? Pues entonces el páncreas es como el cerebro que les está, que al liberar estas hormonas, pues está ejerciendo pues estas actividades pues por otros tejidos. ¿Por cuáles? Por el hígado, por el músculo, por el tejido graso. Ahí lo van a ver más adelante. El cerebro, no digamos también, ¿verdad? Transporta iones, mantiene la membrana potencial, ¿verdad? O sea, las conexiones sinápticas, ¿verdad? Las mantiene el cerebro, pues para que yo pueda ver, escuchar, hablar, etcétera, etcétera, para que yo pueda interpretar las imágenes, las formas, los colores, etcétera. El sistema linfático, que normalmente va a transportar lípidos del intestino también al hígado, y aparte de esto que también se utiliza para ir respondiendo contra algunos procesos en nuestro cuerpo, ¿sí? Y tenemos el tejido adiposo. El tejido adiposo, ya se los he dicho, es el cansancio, pero entonces sintetiza, almacena y moviliza triacilglicéridos. Es decir, todo esto es triacilglicéridos. Y todos los gorritos que tengamos nosotros en nuestro cuerpo, triacilglicéridos, energía. Entonces, estos tejidos tienen una capacidad, tienen una función cada uno de ellos, ¿cierto? Y tienen entonces la capacidad de generar diversas respuestas ante un mismo estímulo. A ver, después de que yo como, ya les dije yo, ¿qué pasa? Pues actúa acá, bueno, primero la boca, el estómago digiere, el intestino, hay digestión también por parte, bueno, la otra función del páncreas, no solamente la síntesis de estas hormonas, sino que también sintetiza algunas enzimas que van a digerir la comida a nivel digestivo, específicamente a nivel del duodeno, ¿cierto? Y después entonces ya se va a absorber todo lo que ha pasado al duodeno, se absorbe y después de que sea absorbido, ya viaja al hígado y pues el hígado se encarga como de distribuir y de maniobrar todo esto, ¿cierto? Entonces todos tienen o cumplen una función. Bueno, entonces la diferenciación celular es eso, no solamente por la especialidad del tipo de célula, ¿verdad? Sino que, bueno, y el páncreas, por ejemplo, tiene diferentes células, tiene células acinares, que son las que sintetizan las enzimas digestivas, pero también tienen células alfa, células beta, células gamma, que van a sintetizar insulina, glucagón y somatostatina, por ejemplo, que son diferentes hormonas que actúan allí, pero también están los adipocitos, los miocitos, los hepatocitos, pues claro, todos con una función diferente. Y algo muy importante, jóvenes, que yo creo que se los he mencionado antes, pero bueno, y si no se los recuerdo acá. Todas las células tienen una concentración específica y determinada de los diferentes metabolitos. Es decir, la concentración normal de glucosa en el hepatocito no es la misma concentración de glucosa que está en los miocitos, por ejemplo, ni tampoco el ATP, ni el AMP, ni tampoco el citrato del piruvato. Es decir, cada compartimiento de cada célula específica o diferenciada o especializada tiene su propio metaboloma. A ver, recordemos que era metaboloma. Por favor, estudiemos qué es el metaboloma, lipidoma, proteoma, genoma, glucoma. Pues claro, si esa respuesta que tuvieron malas muchos, pues estudiémoslo porque un metaboloma es el conjunto y la caracterización de todas las moléculas que está presente en una célula. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Pues claro que todos están en una distribución diferente, ¿verdad? Pues por eso entonces lo que estimula a una, pues no lo va a estimular en alguna otra célula ni en el mismo compartimiento, ¿cierto? Bueno, entonces veamos ahora qué son las enzimas alostéricas. Estas enzimas tan bonitas, digo yo tan bonitas pues porque son tienen una actividad muy buena y aparte también se pueden regular, ¡pum!, al chilazo, ¿cierto? Bueno, entonces las enzimas alostéricas jóvenes presentan o pueden cambiar de conformaciones. Estas conformaciones pues son inducidas por la unión de moduladores o reguladores. Vean, esto apréndanselo hasta el cansancio, porque seguro se les pregunta de mil y una formas. Y al inicio hablamos del alosterismo, ¿cierto? Entonces, las enzimas alostéricas pues, pueden tener una conformación particular al inicio, ¿cierto? Aquí está como una enzima como rectangular, ¿cierto? Y tienen una actividad catalítica normalmente y aparte también tener una actividad reguladora, ¿cierto? Pues bueno, viene acá, esta enzima pues no es muy activa, pero viene un modulador que le dice,
a trabajar, ¿verdad? Entonces viene este modulador, por eso está M de modulador, y se va a unir en la parte reguladora, y esta unión va a provocar cambios conformacionales en la enzima, y estos cambios conformacionales van a hacer que la enzima sea activa. ¿Activa para qué? Pues para un sustrato en particular, cosa que antes de que estuviera el modulador no era posible, ¿cierto? Entonces, así es como pueden activar a la enzima o podrían inhibirla, ¿verdad? Y bueno, listo. Viene el sustrato, se une y maravillosamente se ha ejercido el efecto de la enzima, es decir, de catalizar una reacción específica o en particular. Pues entonces hay moduladores, en este caso hablamos de un modulador positivo. ¿Qué significa que sea un modulador positivo? Que activa a la enzima, ¿cierto, jóvenes? Pero así como hay moduladores positivos, hay moduladores negativos. Todos los moduladores positivos normalmente son los activadores y los moduladores negativos son los inhibidores, ¿cierto? Pero aparte, recordemos de que acá aplica el término también homotrópicos y heterotrópicos. A ver, dígame por ahí un compañero o una compañera. A ver, Fátima, dígame usted, ¿qué cree usted que sean los moduladores homotrópicos? Es una molécula que puede actuar, digamos, como sustrato, pero también como regulador, ¿no? Muy bien. Y heterotrópicos es cuando el modulador es diferente al que puede actuar como enzima, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hay regiones catalíticas y reguladoras, como yo les había dicho, ¿verdad? Un ejemplo clásico de estos es la pKa. Yo creo que les pedí que buscaran qué era la pKa, pues si no lo han hecho, pues búsquenlo. ¿Cuál es la forma de la pKa? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se inhibe? ¿Y qué enzimas cataliza? pKa, proteína quinasa A. Una maravilla. Entonces, aquí tenemos que las enzimas alostéricas también pueden sufrir o sí, pueden tener retroalimentación negativa. Cuando hablamos de retroalimentación negativa, estoy refiriéndome de que un producto posterior a la ruta puede inhibir a la enzima. Es como decir, por ejemplo, que un producto determinado, ¿verdad? Ya hay mucho producto determinado. Entonces, ¿qué dice este producto? No, 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 suficiente. Y viene y le indica a esta enzima, hey, mira, ya, bájale, bájale. Entonces, se inhibe esta enzima, ¿verdad? Vamos a ponerlo de un color diferente, pues como rojito, pues para que se vea que inhibe de verdad. Entonces le dice a la enzima, ya, suficiente. Entonces, al inhibirse esta ruta, ¿verdad? Entonces, esto esperemos de que en el tiempo, pues vaya a disminuir, ¿cierto? Ah, bueno, entonces esto es retroalimentación negativa, se llama esto. Miren, jóvenes, retroalimentación negativa. En cambio, tenemos también el sistema de la proactivación, es decir, cuando tenemos, por ejemplo, un metabolito anterior a una ruta metabólica que va a activar una enzima en particular. Entonces, por ejemplo, tenemos que el producto B, por ejemplo, o incluso puede ser este A, ¿verdad? O hay acumulación de esto, está aumentando su concentración, el A, y ¿qué es lo que dice? Ay, no, tienen que apurarse porque tenemos mucho de A, ya, mucha glucosa, entonces va a activar algunas enzimas en particular, en este caso pues puede activar a la D o puede activar a otras enzimas, ¿verdad? Entonces normalmente a las enzimas, como en el caso de la E1 y en el caso de la enzima, por ejemplo, E4 que asumimos, sí, esto aquí, permítame, solo quiero hacer una cosa aquí, aquí, listo. Aquí específicamente estamos estimulando a esta enzima, ¿cierto? A la E4, ¿cierto? Y aquí lo colocamos en un como rectangulito, ¿cierto? Que era lo que habíamos visto antes. Bueno, activamos a la enzima E4. Pero entonces, estas enzimas, tanto la E1 como la E4, son las que pueden funcionar como enzimas reguladoras. ¿Por qué? Porque son sensibles al aumento o a la disminución de otros metabolitos y que este aumento y disminución de estos metabolitos alrededor de A pueden hacer que se activen o que se inhiban, ¿cierto? Y entonces este sistema es proactivación porque entonces un metabolito anterior a la ruta metabólica la está activando a este nivel, a la 4, ¿cierto? Entonces, tenemos aquí, jóvenes, enzimas alostéricas. Aquí tenemos el ejemplo de la aspartato transcarbamilasa,
Esta participa en la biosíntesis de nucleótidos, pues es una ruta metabólica que van a ver ustedes en bioquímica 2. Entonces, esta enzima, que es la aspartato transcarbamilasa, tiene la capacidad de unir o de catalizar el carbamoil fosfato. Este compuesto también se utiliza en el ciclo de la urea. Lo van a ver en bioquímica 2. Aquí tenemos el aspartato. ¿Qué es el aspartato? Un aminoácido. Ah, interesante. Ok. Entonces, esto va a producir un compuesto que es el carbamoil aspartato. Entonces, es una molécula acá, ¿verdad? Aquí tenemos que el carbamoil tiene un grupo fosfato, un carbonilo y un amino. Y lo que va a unir acá es el carbonilo y el amino, ¿cierto? Este carbonil fosfato en otra ruta también se puede sintetizar a partir de, o sintetizar o producir el CO2, ¿cierto? Ya veamos, bueno, y de hecho que es el que también se sintetiza la urea. Bueno, no importa. El asunto es que esta aspartato aminotransfer, aspartato transcarbamolasa, pues según esta norma, o transcarbamilasa, se dice que es sensible al ATP y dice que cuando hay un aumento en la concentración del ATP, este actúa como un regulador positivo, ¿verdad? En el caso del ATP es un regulador positivo, es decir, como que lo activa, ¿cierto? Activa a esta enzima, ¿verdad? O sea, y esto indica de que hay un metabolismo celular activo, como quien dice, hay ATP, entonces trabajemos, ¿verdad? Pues claro, si estamos participando en la biosíntesis de nucleótidos, estamos metiendo la energía y pues para eso necesitamos ATP y ahí está activando. Sin embargo, cuando no es el ATP el que está activo, sino que es el CTP, vea, el CTP no es una molécula tan diferente del ATP. El ATP es el adenosín trifosfato y el CTP es el derivado en lugar del adenín, no es la adenina, sino es la citosina. Es el citonín trifosfato, pero es casi que de la misma familia, ¿cierto? Pero en este caso este funciona como un regulador negativo, ¿verdad? Y que es de hecho el producto final de la ruta. Entonces este funciona como un inhibidor, ¿cierto? Porque inhibe a esta enzima, el CTP. Algo muy importante, jóvenes, estas son propiedades cinéticas de las enzimas alostéricas que son diferentes a las de Michaelis-Menten. Mucho ojo. Las propiedades cinéticas de las enzimas alostéricas no son las mismas que las de Michaelis-Menten. Jóvenes, por favor, que se les quede esto. Sí, no aplica la misma forma. Entonces, vean, aquí tenemos que estas enzimas normalmente dan una curva de saturación sigmoidea versus la concentración del sustrato. Normalmente esto pues es algo similar como lo que habíamos visto con la hemoglobina, ¿cierto? Pero en el caso de las de Michaelis-Menten no necesariamente van a activarse o disminuirse, ¿cierto? Pero en el caso de las alostéricas sí, porque depende de qué haya, pues van a hacerse un estado menos activo o de baja actividad y a otras con un estado de mayor actividad, ¿cierto? Entonces, en el caso de las enzimas alostéricas, jóvenes, y esto por favor que se les vaya quedando porque seguro se les pregunta de una o mil formas, el comportamiento acá es sigmoideo por la cooperación que se da entre las subunidades proteicas que pueden activar o que pueden inhibir, ¿cierto? Y aquí no hablamos de un KM, porque el KM es la cinética de Michaelis-Menten y son a las enzimas que son de este tipo de cinética. En cambio, en estas enzimas alostéricas, en lugar, o el término similar a la KM es el K05, ¿cierto? Que es un medio de la velocidad máxima o de la actividad máxima que puede tener una enzima alostérica, específicamente, que entonces representa la concentración del sustrato que representa la concentración del sustrato en la que se tiene la mitad de la velocidad máxima de la enzima alostérica, ¿cierto? Es decir, si aquí tengo la velocidad máxima de una enzima alostérica, el K05 es la mitad de esta actividad máxima. A ver, pero cuando esto es lo que habíamos visto, por ejemplo, en el caso de la hemoglobina y su actividad, ¿cierto? Era algo así. Pero entonces en el caso de estas enzimas alostéricas, vean, el K05 va a variar dependiendo de si es afectado positivamente o si es afectado negativamente. A ver,
si es afectado positivamente, ¿cómo creen ustedes de que funciona el ATP? ¿Acorta el K05 o lo aumenta? Es decir, funciona con menor, llegamos a la mitad de la capacidad máxima de la enzima con menor concentración del sustrato o con mayor concentración del sustrato. ¿Qué creen ustedes? Jóvenes, jóvenes, jóvenes. Si hemos dicho que el ATP funcionaba como un activador, ¿cierto? Es un regulador positivo. Entonces, nosotros acá necesitaríamos, y si estamos activándolo y si estamos cambiando la curva la curva de esta enzima y su regulación, pues entonces vamos a acortar el K05. A mayor concentración de ATP, el K05 disminuye más. ¿Y qué significa esto? Que llegamos a la velocidad máxima de la enzima con menor cantidad de sustrato, ¿cierto? O sea que podemos reducir el K05 desde 5, digamos, acá hasta 2 o hasta 1. Son valores hipotéticos, pero para ejemplificar que se reduce el K05. ¿Cierto? Entonces, mucho ojo con esto, porque lo que estamos cambiando aquí es esta curva, ¿cierto? Estamos cambiando esta curva y lo cual es la estamos haciendo como más afín al sustrato, ¿cierto? Afinidad, como lo que pasaba con las proteínas, como en el caso de la hemoglobina y la cooperatividad, ¿cierto? En cambio, esto es lo que pasa acá. En cambio, ¿qué es lo que pasa con el CTP? El CTP, como es un inhibidor, porque es uno de los productos de la ruta, ¿cierto? Va a aumentar el K05, haciendo de que la concentración del sustrato sea muchísimo más alta para llegar a la velocidad máxima del... a la velocidad máxima de la enzima, ¿cierto? O sea que el CTP aumenta el K05 y el ATP lo disminuye, ¿cierto? Y esto habla como de la actividad de la enzima. Entonces, significa que pequeños cambios en la concentración de un modulador se pueden asociar con grandes cambios en la actividad de una enzima, ¿cierto, jóvenes? Y bueno, aquí tenemos entonces el ejemplo de una enzima alostérica. Que pueden entonces ser influenciadas por varios moduladores. Ya habíamos visto el caso de la fosfofructoquinasa 1, ¿verdad? Esto lo vimos como en la primera diapositiva. Pues entonces esta enzima, que es la tercera reacción de la glucólisis, se ve inhibida pues por el ATP, por alta concentración de ATP. También se ve inhibido por el citrato. Bueno, ya les he dicho que el citrato es uno de los productos o es uno de los intermediarios del ciclo de Krebs. Pues bueno, ¿qué me indica esto? Que si yo tengo suficiente citrato, quiere decir que el ciclo de Krebs está a tope, y si está a tope, quiere decir que la maquinaria está trabajando mucho para producir ATP, y entonces es como similar también al ATP en este caso. Entonces le dice la fosfofructoquinasa y bájale. Pero entonces, ¿qué indica la presencia del AMP y alta concentración de AMP? Jóvenes, normalmente nosotros tenemos aquí una interconversión entre el ATP y el AMP y el ADP. ¿Por qué? Porque el ATP es el adenosin trifosfato y el ADP es el adenosin difosfato y el AMP es el adenosin monofosfato, lo que significa que si yo tengo una suficiente cantidad de AMP o de ADP, probablemente la necesidad energética sea más alta. ¿Qué significa esto? Que no tenemos como suficiente ATP. Por eso es de que estos dos funcionan como activadores, porque ¿qué indican en el cuerpo? Hey, no tenemos ATP y tenemos mucho AMP y mucho ADP. Entonces, a trabajar. Entonces, ¿qué le dice la glucólisis? Hey, trabaja, porque necesitamos más ATP, necesitamos piruvato, acetilcoenzima A, transportadores electrónicos, NADH, FADH. ¿Para qué? Para que se vayan a la cadena transportadora de electrones, a la cadena transportadora de electrones, y que en un futuro, al final de la ruta, se sintetice o se aumente el ATP, ¿cierto? Y qué paradójico, ¿cierto? Que cuando ya hay suficiente ATP, pues este ATP viene, entonces ya se depletan estos dos, y entonces el ATP ya viene y este mismo pues puede inhibir a esta misma enzima, ¿cierto? O sea, ven cómo todo está concatenado o relacionado. Vamos a hablar también de este otro compuesto, la fructosa 2,6 bifosfato,
Vean, esta fructosa 2,6 fosfato es un análogo a este producto de esta ruta, de esta reacción, que es la fructosa 1,6 fosfato. Pero en este caso es otro producto, es otro metabolito, ¿cierto? Pero la presencia de este compuesto estimula también a la fosfofructoquinasa 1. Este es un ejemplo clásico, miren ustedes, de la fructosa 2,6 fosfato. Pues porque este compuesto es catalizado por otra enzima que se llama fosfofructoquinasa 2. Entonces, en este caso, este funciona como un modulador heterotrópico, porque no es ni el sustrato ni el producto de esta fosfofructoquinasa 1, pero sí la estimula, ¿cierto? Es un estimulador o un modulador heterotrópico positivo para la fosfofructoquinasa 1, ¿cierto? En el caso del citrato, funciona como un modulador negativo para la fosfofructoquinasa 1 y es un modulador negativo heterotrópico, porque tampoco es un producto de la ruta, ¿cierto? En cambio, el ATP y el ADP, pues estos sí están participando acá en alguna de las partes de esta ruta, de esta ecuación, ¿cierto? Pero los otros no. Jóvenes, vamos a tener un pequeño receso acá. Al regresar, pues vamos a tener nuestro examen corto preparado para este día. Bueno, ¿alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento? ¿Verdad que está muy interesante esto de la regulación metabólica? Si ustedes entienden esto bastante bien, les aseguro que probablemente, y primero Dios, bioquímica 2 no les cueste tanto. Pues bueno, hay muchas cosas más, pues, pero ya es un paso asegurado. Bueno, ¿dudas, jóvenes? No hay dudas. Bueno, entonces tengamos nuestro receso y nos vemos en un ratico.